Muy buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, una mañana más de lunes para seguir compartiendo y estudiando la bendita y la poderosa palabra de nuestro buen Dios. Hoy vamos a detenernos en el versículo 41 del Evangelio de Mateo, capítulo 24, que así nos dice la palabra del Señor. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada y la otra será dejada. Veíamos el viernes cómo el versículo 40 y este versículo son muy similares, pero con matices diferentes. No es que Jesús esté diciendo lo mismo, pero sí está enseñando lo mismo. Me explico. La manera que Jesús tenía de enseñar, sin duda alguna es la mejor forma que existe para enseñar. Con razón, pues aquel joven rico en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 10 y en el versículo 17, cuando se acercó a nuestro Señor, le llamó Maestro bueno. Y también aquel fariseo principal entre los judíos, cuando se encontró con Jesús, llamado Nicodemo, ¿recuerdan? En el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 2, le dijo, sabemos que has venido de Dios como maestro. Y es que sin duda alguna, Jesús es el maestro de maestros. Y la manera que él tenía para enseñar era atacar la misma verdad, pero desde diferentes ángulos. El Señor está repitiendo la misma estructura del versículo anterior, pero ahora lo que hace es cambiar la escena. Antes nos habló de dos personas que están en el campo y ahora se nos habla de dos mujeres, pero que están en el molino, están en un molino moliendo. Incluso si nosotros nos fuésemos hasta el Evangelio de Lucas, allí en el capítulo 17, donde también se nos cuenta toda esta historia, Lucas añade una escena más cuando en el versículo 34 dice, os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno va a ser tomado y el otro va a ser dejado. Tenemos que entender algo y es que la verdad de Dios es tan grande, tan rica y tan profunda que quizá una sola frase no basta para expresarla en toda su magnitud, en toda su dimensión. Por eso Jesús ataca la misma verdad desde diferentes ángulos. Y mientras que el campo representa ese lugar de trabajo, como veíamos el viernes, el molino representa a un lugar doméstico. Y la enseñanza central es que da igual dónde estemos o lo que estemos haciendo, porque la venida del Hijo del Hombre alcanzará a todos. Pero usando también ese versículo de Lucas capítulo 17 que Mateo no recoge, donde se nos habla de dos personas que van a estar en la misma cama y uno va a ser tomado, otro va a ser dejado. Esto nos recuerda una vez más que la salvación es totalmente personal. El hecho de que nosotros tengamos cercanía o incluso tengamos intimidad con un creyente, eso no va a significar ni muchísimo menos que estemos preparados delante de nuestro Dios. Tú puedes trabajar al lado de un creyente. Incluso, ¿sabes qué? Puedes convivir bajo el mismo techo con un hijo de Dios y aún con todo eso no pertenecer a la familia de Dios. Porque la fe es algo personal. La salvación es totalmente íntima. Como decía, no recuerdo quién, alguien en el pasado, la salvación no se contagia, no se transfiere por cercanía, por proximidad. Cada ser humano tiene que tener su propio encuentro con el Señor Jesucristo, porque es en Él y a través de Él en el que nosotros podemos encontrar la salvación. El Evangelio de Juan en el capítulo 1 y en el versículo 12 dice que a todos los que le recibieron y a todos los que creen en su nombre nos ha dado la potestad de ser hijos de Dios. Hay personas que tienen una falsa creencia, una falsa seguridad, pensando que como su esposo o su esposa son creyentes o que quizás sus padres son creyentes, ellos también van a ser salvos. Pero la Biblia niega rotundamente esa creencia. Pablo deja claramente establecido en esa preciosa carta que le escribe a los romanos en el capítulo 14 y en el versículo 12, que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Es decir, nadie va a dar cuenta por su cónyuge.
ni por sus padres, ni por sus amigos, sino que cada uno va a tener que dar cuenta de sí mismo. Por eso el Señor, con estas 3 escenas del campo, del molino, incluso de la cama, nos está diciendo claramente que la cercanía con un creyente no equivale a pertenecer a Cristo. Son 3 espacios distintos, pero atacando a una misma verdad. Cuando el Señor venga, no mirará con quién estamos en ese momento, sino lo que mirará es a quién le pertenecemos. Es como sucedió, me viene a la mente ahora, como sucedió hace miles de años atrás, cuando el pueblo estaba esclavo en Egipto, ¿verdad? Y Dios mandó a colocar esa sangre sobre los marcos de las puertas para que cuando pasase por ahí el ángel de la muerte no tocara a los que vivían en esa casa. Ellos estaban marcados con la sangre, le pertenecían. Y de la misma manera, así tenemos que estar nosotros, marcados por la preciosa sangre de Jesús. En la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 2 y en el versículo 19, Pablo dice que el Señor conoce a los que son suyos. Tenemos que examinarnos para ver si verdaderamente estamos en la fe. Y da igual si provienes de una familia cristiana. Da igual, absolutamente igual si tus padres están orando por ti día y noche. Da igual si tu esposo o tu esposa son fieles creyentes. Que Pablo dice en la segunda carta que le escribe a los Corintios, allí en el capítulo 13 y en el versículo 5, examinaos a vosotros mismos para ver si estáis en la fe. Y es que hay una gran diferencia entre conocer de Jesús y otra muy diferente, es conocer a Jesús. Hay una gran diferencia entre información y relación. Y da lo mismo si trabajas en el campo con un creyente. O incluso da lo mismo si diariamente estás en el molino con otra persona, donde incluso esa persona te está hablando constantemente de Jesús. Que si tú no te has rendido por completo al Señor, no podrás ser salvo. Quiero que tengas claro algo. El cielo no se hereda. La salvación es algo que solo se recibe por gracia mediante la fe. Por eso mi recomendación, una vez más, es que le entregues por completo tu corazón a Jesús. Y si ya lo has hecho, te animo a que mantengas tu vida en orden delante de Dios, para que cuando ese momento ocurra, ese momento de separación ocurra, puedas permanecer eternamente con el Señor. Ya explicaba el viernes en el devocional anterior del versículo 40, que hay 2 opciones para poder interpretar esas palabras de que uno va a ser tomado y otro va a ser dejado. Por eso no quiero volver a entrar en esto, pero lo que sí quiero seguir insistiendo es en la importancia de que nosotros tenemos que estar donde Jesús está. Ya sea que los creyentes son los que son dejados, o ya sea que los creyentes son aquellos que vamos a ser tomados. Sea como sea, yo quiero estar donde mi Jesús está, donde mi Señor está. Y para que eso ocurra, tengo que rendirme por completo a Él. Y quiero reiterar la importancia de saber que a día de hoy todavía hay tiempo. ¿Sabes qué? A día de hoy todavía seguimos viviendo bajo la gracia. La puerta de la salvación sigue abierta para ti y para todos. Pero llegará un momento que de la misma manera que en los días de Noé, Dios mismo cerró la puerta del arca, como enseña Génesis capítulo 7 y versículo 16, así ocurrirá con la puerta de la salvación. Mateo 25, versículo 10 dice literalmente, y se cerró la puerta. Cuando lleguemos a esos versículos de Mateo 25 ya ampliaremos mejor esta enseñanza. Pero ahora lo que me toca una vez más es recomendarte a que te rindas, a que consagres tu vida por completo al Señor Jesucristo. Amén. Vamos a orar en esta mañana y vamos a darle gracias a nuestro buen Dios. Señor, te damos las gracias porque tú eres bueno. Gracias por guardarnos. Gracias por bendecirnos, Señor. Gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Oramos en el nombre de Jesucristo para que podamos estar en orden delante de ti, para que nuestra vida te agrade, para que no tengamos de nada de qué avergonzarnos el día que nos presentemos delante de ti. Oro por todas aquellas personas que todavía no han rendido sus vidas, sus corazones ante ti.
Oro para que les abras el entendimiento y ellos caigan por completo rendidos a ti. Gracias te damos, Señor, por todo lo que estás haciendo. Y gracias, mi Dios, por todo lo que vas a hacer. En el nombre bendito y poderoso de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos Dios mediante mañana martes para seguir compartiendo la palabra del Señor. Qué bueno sería que, como siempre te pido, que hoy lunes puedas compartir conmigo de qué se predicó ayer en tu iglesia, cuál fue ese mensaje central por el cual el pastor estuvo compartiendo, predicando, cuál fue ese versículo, ese título. Hazlo saber aquí en los comentarios. Estábamos aquí de visita a una hermana de la iglesia en Tampa, y el paisaje es tan hermoso que no podía pasar por alto compartirlo con ustedes, así que desde aquí, desde Tampa, que Dios les bendiga grandemente, que Dios resplandezca con su luz sobre cada uno de ustedes, traiga a cada uno de ustedes paz, y Dios mediante mañana martes volvemos a encontrarnos. Dios te bendiga.